lo que me quedaba por ver. ¡Qué vergüenza! Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Sí, soy el Canelo. Como veis, parece que he rejuvenecido algunos años, algunos lustros. Y por una promesa, para una persona muy querida, me he quitado la barba y me he dado un buen pelado. A ver, vosotros suscriptores, ¿qué decís de esto? Opinad en los comentarios de los vídeos. Hoy estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores. Nos faltan apenas 4 suscriptores para llegar a 300 en el día de hoy. Entonces voy a aprovechar este vídeo, que es un unboxing de una herramienta que nos va a venir muy bien para los vídeos futuros de Universo Canelo. Y entonces vamos a hacer también alguna cosilla con esta herramienta. Nos referimos a un lápiz de impresión 3D. Esto es un aparato muy sencillo que lo he conseguido por muy poco dinero, apenas por 15 euros, el cual funciona como una impresora 3D con un filamento de plástico que se funde en un cabezal, y en este caso, en vez de regir este cabezal, regir con unos ejes informatizados, lo usamos manualmente. Pero usado adecuadamente es un útil muy eficaz para hacer algunas piezas que vamos a necesitar para futuros experimentos y para futuros vídeos del canal. Ahora os voy a enseñar más detalladamente este aparatejo y haremos un ejemplo muy sencillo de cómo se usa. Este aparato hay que dedicarle práctica, pero con unas técnicas que ya en adelante usaremos, se pueden hacer elementos muy interesantes. Consta básicamente del bolígrafo 3D, lleva una pantallita donde podemos seleccionar la temperatura y el tipo de material de filamento que se usa. Hay básicamente dos tipos de materiales. Tiene un alimentador que va con corriente conectado a la red, y básicamente eso es lo que tiene. Hay un pequeño soporte, para aplicar para hacer descansar el aparato. Este aparato se pone a gran temperatura, a temperaturas superiores a los 200 grados, por eso esta zona del cabezal hay que tener mucho cuidado de no tocarla, porque pueden producir quemaduras. También es un aparato que no deben usar niños pequeños. Lo que tiene es un calentador, un cabezal donde se produce la extrusión del material. También tiene un pequeño motor que va alimentando el extrusor de material, que lo calienta y hace pues una especie de macarrón que se solidifica rápidamente y con el que se pueden hacer muchas cosas. Entonces os lo enseño, y ahora voy a hacer alguna cosa interesante con este aparatejo. Como veis, estoy en la guarida, que aunque no la veáis cambiada, he de decir que le he hecho algunos arreglos. He eliminado unas goteras muy molestas que impedían, pues por ejemplo, pues mantener ningún elemento aquí, porque prácticamente en cuanto llovía había una gran cantidad de goteras que ya se han eliminado prácticamente, y vamos a ir también mejorando otros elementos. Eso lo veréis poco a poco. Bueno, espero que os guste este vídeo. Muchas gracias, un saludo, y no olvidéis suscribiros a Universo Canelo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un diseño en una superficie sobre la que vamos a trabajar con el lápiz. Como quiero celebrar los 300 suscriptores, pues vamos a hacer un 300. Fijaros que he pegado los 3 números para no hacerlos por separado, para que el número completo, los 3 dígitos, estén pegados y sea más fácil. He puesto a precalentar el lápiz, es muy sencillo, y cuando ya ha tomado la temperatura, se introduce el filamento del color que queramos y prácticamente casi de inmediato se puede empezar a trazar el diseño.
Luego me he dado cuenta, y ahora lo veréis, que sería conveniente que he puesto un papel para trabajar sobre él y le he dado un poquito, veréis ese brillo que hay debajo, le he dado un poco de vaselina para que no se nos pegue y lo podamos despegar. Ahora lo veréis cuando haga la palabra subs, que voy a hacer de suscriptor, la contracción de la palabra. Como he puesto un poquito de vaselina debajo, podré despegar fácilmente esa palabra que he escrito. Se queda enseguida, se enfría, se queda rígida y la he unido al número 300 y miraros cómo se queda de pie, ¿eh? Porque le he hecho una pequeña peana al 300 y todo ello pues da consistencia a este homenaje a los 300 suscriptores de Universo Canelo. Muchas gracias a todos por vuestra confianza. Pronto mucho más contenido.